El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos se parece también a un hombre que iba a salir de viaje a tierras lejanas. Llamó a sus servidores de confianza y les encargó sus bienes. A uno le dio 5 millones, a otro 2, a un tercero 1, según la capacidad de cada uno. Luego se fue. El que recibió 5 millones fue enseguida a negociar con ellos y ganó otros 5. El que recibió 2 hizo lo mismo y ganó otros 2. En cambio, el que recibió 1 millón hizo un hoyo en la tierra y allí escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo regresó aquel hombre y llamó a sus servidores para que le rindieran cuentas. Se acercó el que había recibido 5 millones y le presentó otros 5, diciendo: Señor, 5 millones me dejaste, aquí tienes otros 5, que con ellos he ganado. Su señor le dijo: Te felicito, siervo bueno y fiel, puesto que has sido fiel en cosas de poco valor, te confiaré cosas de mucho valor. Entra a tomar parte en la alegría de tu Señor. Se acercó luego el que había recibido 2 millones y le dijo: Señor, 2 millones me dejaste, aquí tienes otros 2, que con ellos he ganado. Su Señor le dijo: Te felicito, siervo bueno y fiel, puesto que has sido fiel en cosas de poco valor, te confiaré cosas de mucho valor. Entra a tomar parte en la alegría de tu Señor. Finalmente se acercó el que había recibido 1 millón y le dijo: Señor, yo sabía que eres un hombre duro, que quieres cosechar lo que no has plantado y recoger lo que no has sembrado. Por eso tuve miedo y fui a esconder tu millón bajo tierra. Aquí tienes lo tuyo. El Señor le respondió: Siervo malo y perezoso, sabías que cosecho lo que no he plantado y recojo lo que no he sembrado. ¿Por qué entonces no pusiste mi dinero en el banco para que a mi regreso lo recibiera yo con intereses? Quítenle el millón y désenlo al que tiene 10, pues al que tiene se le dará y le sobrará. Pero al que tiene poco, se le quitará aún ese poco que tiene. Y a este hombre inútil, échenlo fuera a las tinieblas. Allí será el llanto y la desesperación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Talentos, millones, dones, todo es lo mismo, ¿sí? Es decir, Dios nos ha confiado a todos muchos dones. El primer don que Dios nos confió a todos fue el don de la vida, cuando nos creó y nos hizo a imagen y semejanza suya. Ese primer talento podemos encajarlo, si queremos, dentro de aquel hombre al cual le dio un don, un talento o 1 millón. El don de la vida, que es bello y hermoso, Dios la dotó con unas gracias sobrenaturales y especiales. Sobre todo al hombre le dio la capacidad de la libertad. Eso solamente lo hizo Dios. Porque Dios sabía que al darle la libertad al hombre, el hombre podía acogerlo a él o rechazarlo a él. ¿Quién hace eso en este mundo?
Nadie. Ni siquiera los papás son capaces de hacer eso con sus hijos. Mi hijito, vaya y haga lo que usted quiera, lo que le provoque hacer, lo que desee hacer. No. Hay normas, hay disciplinas, hay horarios, hay cosas que se deben hacer. Usted no puede hacer lo que le da la gana. Dios nos dio la libertad y sin decir que hiciéramos lo que nos diera la gana, nos dijo, ve, aquí hay una cantidad de posibilidades, estas son buenas, aquí hay unas que son malas. Con esa libertad que usted tiene, nunca vaya a elegir el mal. ¿Y cómo nos lo presenta la Sagrada Escritura? Aquí están todos estos árboles, de todos ellos pueden comer, del que está en el centro no lo vayan a tocar. Es decir, hay cosas que nosotros no podemos hacer, pero hasta ahí interviene Dios. La decisión la toma cada uno de nosotros. Dios nos dio el talento de la vida y en la vida nos dio la libertad, la capacidad de elegir. Y siempre la elección está, digamos, estimulada o por el bien o por el mal. Y es a nosotros los que nos corresponde, tenemos esa responsabilidad de elegir bien. Nos dio ese primer talento de la vida y nos dijo, trabaje muy bien con ella. Este primer hombre, o a este a que se le dio el talento, no quiso trabajar con la vida para el Señor. La enterró. Y cuando uno entierra la vida para el Señor, uno comienza a trabajar para sí mismo. Y cuando uno comienza a trabajar para sí mismo, uno termina involucrado en las cosas del mundo y termina a la vez produciendo para el mundo. Y cuando uno produce para el mundo, termina trabajando para el demonio. Porque al fin de cuentas, él sí tiene una potestad sobre todos los bienes materiales de este mundo. Y si nosotros no trabajamos con los bienes de este mundo para unirnos más al Señor y procurar una riqueza más grande para el reino de los cielos, nos perdemos como le pasó a este hombre. Quítenle ese talento y entrégueselo a otro que produzca. A otros Dios nos dio el don del bautismo y fuimos hechos hijos de Dios y allí se nos dotó de 3 potencias muy grandes, 3 capacidades extraordinarias que fue la fe, la esperanza y la caridad. Y con esas 3 capacidades sobrenaturales nos dijo Dios, aquí le entrego estos talentos y ellos son suficientes para que se defienda de todas las provocaciones del demonio y del mundo. Y defendiéndose de esas provocaciones, trabaje para mi reino y pueda reproducir mucho más. De ahí que una persona que vive en la esperanza es como una llama encendida en este mundo que provoca, que contagia a otros para que vivan en la misma dimensión. Una persona que vive con la confianza puesta en el Señor se convierte en una llamarada, en una luz muy grande en este mundo para extraer a otras personas que trabajan para el mundo y para el diablo y viven en la tiniebla y se convierte en un signo de esperanza para muchos. Y esa es la forma de poner a reproducir estos talentos. Una persona que pone a trabajar la caridad, la virtud teologal de la caridad, del amor en función de Dios, es una persona que contagia para que otros también se acerquen a Dios y puedan desear y anhelar la salvación eterna, anhelar el cielo. No todos los que dicen trabajar para Dios trabajan para Dios, porque hay gente que hoy utiliza el nombre de Dios para beneficiarse a sí misma o para beneficiarse a sí mismos. Y en realidad lo que hacen son ser siervos del mundo y para el mundo. ¿Cómo se da cuenta uno que una persona verdaderamente trabaja para Dios y está utilizando estos talentos de la fe, de la esperanza y de la caridad para Dios? Cuando la gente anhela el cielo, anhela la santidad, quiere vivir no para perpetuarse en este mundo, sino para llegar a la vida eterna. Y anhela el día de la muerte y anhela el día del juicio porque quiere estar en otra vida mejor. El verdadero predicador del Evangelio,
el verdadero anunciador del reino de los cielos, deja a la gente contagiada no por este mundo, ni por los bienes de este mundo, ni a que se haga esclava de los bienes de este mundo, sino de los bienes del cielo, a aspirar la vida eterna. Y vienen otros talentos, estos los recibimos en el bautismo. Vienen otros talentos que son los más altos, aquellos que aceptan de parte de Dios una llamada especial o a la vida matrimonial, aceptan una llamada especial de Dios a la vida sacerdotal, aceptan una llamada especial de Dios a la vida religiosa. ¿Quién escoge esta misión? Esta misión no la escoge ninguno de nosotros, porque nosotros no sabemos dónde vamos a servir de manera correcta. Esto lo sabe solamente Dios, que nos creó, y desde que nos creó nos pensó para una misión particular. Hay gente que, haciendo el discernimiento vocacional, si a la vida matrimonial, si a la vida religiosa o a la vida sacerdotal, que es el talento más alto, se equivoca, porque no dedica tiempo a preguntarle a Dios para qué fue que la creó. Si la creó, lo creó para la vida matrimonial. Si la creó, lo creó para la vida religiosa. Si lo creó, porque las mujeres ya aquí no entran, ellas ya saben por discernimiento clarísimo, no tienen que botar tiempo si son para la vida sacerdotal o no, porque Dios no quiso mujeres sacerdotes, y no por exclusión, porque esas misiones no son para el beneficio personal de nadie, son para la santificación de la iglesia y la santificación de los hombres. Entonces Dios es el que sabe dónde debe servir cada uno, y en este sentido es a los hombres a los que nos toca discernir si nos quiso para la vida sacerdotal o no. Y Dios al final nos va a llamar a todos y nos va a pedir cuentas. Bueno, a ti te entregué el talento del matrimonio. A ver, ¿cuánto ganaste? ¿Y cuál es la tarea de ese talento del matrimonio? Trabajar en la santificación del hogar, de esos par de esposos y de los hijos que les den, no más. Señor, pero es que también me invitaron por allá a hacer una misión a estar... No, yo no te di ese talento para eso. Cada talento tiene su función específica, y es trabajar en torno a la santificación del hogar. Los esposos no pueden invertirse en otra misión. Padre, es que yo pertenezco a un grupo, a una comunidad, y entonces todo el tiempo pues me piden estar allí. Hay unas monjitas que me llaman todo el tiempo para que esté allí, ¿sí? Hay una parroquia que me llama todo el tiempo para que esté allí. Tu tarea principal en el hogar, en el matrimonio, principal, la primera es Dios, porque eso no se negocia, eso es para todos, ¿sí? Y una mujer se convierte en una vid fecunda, en una parra fecunda, como dice hoy el Salmo y como lo trae el libro de los Proverbios. Termina diciendo el libro de los Proverbios: si esta mujer, con todo lo que la caracteriza, teme al Señor, ama al Señor con todo su corazón, con toda su alma, con todas las fuerzas de su ser, porque ella no fue llamada al matrimonio a amar al hombre sobre todas las cosas. Ojo, que eso es un engaño de la psicología actual y de este relativismo actual. La primacía de la esposa tiene que ser Dios. Esa es una mujer fecunda en el hogar, fecunda para los hijos, fecunda para su esposo. Lo dice el libro de los Proverbios hoy: si teme al Señor. Y es una mujer que va a ser diligente en lo demás, porque la primacía de la vocación es Dios. Al hombre, ¿para qué lo llamó Dios al hogar? Para eso ese talento del matrimonio, para que se santifique. ¿Qué significa santifique? Que ese hombre, con la ayuda de esa mujer, ame al Señor con todo su corazón, con toda su alma y con todas las fuerzas de su ser. Para eso le dio una ayuda adecuada, pero no para que se absolutice a su esposa. Cuidado, esposa, cae en ese engaño, porque Dios no se lo dio, ¿sí?, para que usted se infle, se hinche, y para que Él esté al servicio suyo. No. Es para que entre los dos se ayuden con una gracia especial y puedan llegar más al cielo y anhelar más al cielo. Por ejemplo, la vida conyugal de los esposos.
¿Por qué tienen que orarla y vivir la castidad conyugal? Porque cada vez después de que estén juntos tienen que estar más anhelantes del cielo. Y una relación conyugal a los esposos los tiene que dejar más espiritualizados, más unidos a Dios. Deben haber experimentado más esa fuerza del amor de Dios. Porque si no se hace dentro de los parámetros de la castidad conyugal, ¿saben en qué termina eso? Termina en un alimento de lujuria. Y los esposos terminan más terrenales que celestiales. Y la vida conyugal, tal y como la estableció el Señor y la establece la iglesia, es para que los esposos terminen más santificados. Es decir, más anhelantes de la venida del Señor, como lo está diciendo hoy la carta de San Pablo a los tesalonicenses. Dice, por eso ustedes no se preocupan. Y por eso ustedes no se angustian de la venida del Señor y cuándo va a venir, porque ustedes lo están anhelando. La vida matrimonial como talento, estos 5 talentos, tiene que funcionar así. Por eso, dichoso el hombre que teme al Señor y sigue su camino, porque tendrá una familia fecunda. Su mujer será como vid fecunda en medio de su casa, sus hijos como renuevos de olivo alrededor de su mesa. Unos hijos que tienen unos papás así, ¿saben en qué terminan esos hijos? Anhelando el cielo. Quieren encontrarse con el Señor y se dan cuenta que la vida, el misterio divino en el hogar es mucho más hermoso que lo que les ofrece este mundo. Y por eso esos hijos no se tienen que ir para la calle, no se hacen esclavos de la droga, del licor, de nada, porque ven palpable el amor de Dios en ese par de esposos que están unidos a Dios. Tener un hogar así es tener el cielo, y cuando esos esposos lleguen al juicio particular, Dios les va a decir, bien siervo bueno y fiel, como fuiste fiel en lo poco, ahora te voy a poner al frente de lo mucho, entra al servicio de tu Señor. Una esposa que vive así en el hogar es una esposa al cual Dios el día del juicio particular le va a decir, bien sierva buena y fiel, como fuiste fiel en lo poco, te voy a poner al frente de lo mucho, entra al servicio de tu Señor. Padre, y cuando la esposa no quiere caminar así, usted no se preocupe, siga. Usted siga, porque a usted lo va a premiar el Señor. Si su esposa no quiere amar al Señor y no quiere vivir en esa dimensión, hágalo usted, péguese del Señor. Y algunos podrán decir, padre, ¿y habrá esposas que son así, que le ponen problemas a sus esposos para que vivan al Señor? Sí, muchas. Que son un tropiezo para que sus esposos se entreguen al Señor y amen celosamente al Señor. Cuando la esposa lo único que tiene que hacer es facilitarle, abrirle las puertas a su esposo y decirle, vea, usted es el primerito que tiene que llegar allá. Usted es el primero que tiene que entrar en comunión con Dios, adorar al Señor, glorificarlo, alabarlo. El día que el esposo esté viviendo eso, va a ser verdaderamente cabeza del hogar. Va a tener autoridad en el hogar. Hay esposos que no tienen nada de autoridad. No tienen nada de autoridad. Y es mejor que se queden callados. Porque no aman al Señor con todo su corazón. Porque no lo adoran, no lo alaban, no lo glorifican. No buscan al Señor por encima de todas las cosas. Y hay esposas que tampoco tienen autoridad en el hogar. La perdieron hace tiempo. Y eso solo produce burlas cuando una esposa no vive en el santo temor del Señor, amando a Dios con todo el corazón, con toda el alma y con todas las fuerzas del ser. Y esos talentos Dios se los dio el día del matrimonio. Padre, pero es que es muy difícil. Es difícil, y porque es difícil el día del matrimonio, Dios les dio una gracia especial, les dio a Cristo para que aprendan a amarse así. Por eso el modelo de amor que tienen un par de esposos, el modelo de cómo se deben tratar, cómo se deben hablar, ¿sí?, cómo deben dialogar, es Cristo. No es otra pareja, no, cuidado, porque ustedes no se casaron con otra pareja.
Y el día que se presentaron al altar no les pusieron otra pareja para que les dijeron, vean, siempre mírenlos a ellos para que sepan cómo se deben amar. ¿Saben cuál fue el secreto de la Virgen y San José? Que no se miraban a ellos mismos para amarse, miraban a Dios. Y cuando la Virgen veía a San José, decía, este hombre es un celoso por la voluntad de Dios. Eso me enamora de él. Eso me da seguridad. Porque si la Virgen no hubiera visto eso en San José, lo hubiera corrido hacía muchísimo tiempo. Ella era muy celosa de la unión con Dios. ¿Qué fue lo que enamoró a San José de la Virgen? Que él la veía y dice, esta mujer es celosa por Dios. Porque José era un hombre justo, amaba a Dios con todo su corazón. Si él se hubiera dado cuenta que la Virgen era por ahí superficial y no amaba al Señor, tampoco se hubiera estado al lado de ella. Porque San José no quería alguien a su lado que le impidiera amar al Señor con todo su corazón. Y cuando veía a esa mujer celosa por Dios, eso lo enamoraba a él de ella. ¿Y ustedes creen que qué veía Jesús en San José y la Virgen? Los veía tan celosos por el amor a Dios que a Jesús se le contagiaba eso en su naturaleza humana. Jesús en su naturaleza humana aprendió a amar a Dios tan radicalmente porque veía a su papá y a su mamá. ¿Y dónde estaba el motor, el estímulo para que la familia sagrada de Nazaret creciera en ese amor? Estaba en el amor a Dios. Por eso dice el libro de los Proverbios, una mujer así es una dicha, una mujer que teme al Señor. En la iglesia, la evangelización crece por referencia. ¿Qué quiere decir eso, padre? Por testimonio, no por estar hablando bla, 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 bla y diciendo muchas cosas de Dios. Eso no sirve. Crece cuando uno ve ese amor. Y bueno, eso en el campo del matrimonio. ¿Qué pasa con nosotros los sacerdotes? Un sacerdote que tiene como absoluta la Eucaristía. Un sacerdote que ama la Eucaristía con todo su corazón y que la Eucaristía es lo primordial y la palabra del Señor es el centro de su vida y obedecerle a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con todas las fuerzas de su ser. Es un sacerdote que va a llegar el día del juicio particular o final y Dios le va a decir, bien siervo bueno y fiel, te entregué estos 5 talentos y los aprovechaste y ahora te voy a entregar mucho más aquí en eternidad. Porque el sacerdocio, ¿para qué es? Primero, para obedecerle a Dios, amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas del ser, amarlo a Él por encima de todas las cosas. El sacerdote existe en esta tierra como el sumo y eterno sacerdote que es Cristo y vivió en esta tierra para amar a Dios con todo su corazón, con toda su alma y con todas las fuerzas del ser, porque así lo había aprendido Cristo en la Sagrada Familia, en San José y en la Virgen. Y cuando el sacerdote vive así, eso contagia. Y luego el sacerdote se entrega en bien de la esposa de Cristo, que es la iglesia y de su santificación. ¿Cómo? Ofreciendo los sacramentos y sobre todo la Eucaristía. Los sacerdotes estamos para ofrecer los sacramentos y de manera especial la Eucaristía y el sacramento de la reconciliación. Esa es nuestra tarea y ese es el ejercicio de los talentos porque nos entregaron estos talentos y Dios nos va a pedir cuentas a ver si verdaderamente los utilizaste para eso o para qué los utilizaste. Un sacerdote que utiliza el don del sacerdocio para hacerse propaganda a sí mismo, ay Dios mío, ¿qué le va a decir el Señor o qué nos va a decir en la otra vida? Un sacerdote que utilizó estos talentos para esclavizarse en esta tierra y esclavizar a la gente en esta tierra solamente porque fue un buen gestionador económico, padre, y conseguía muchas ayudas, padre, y conseguía mucha plata, padre. No fue para eso que te di el sacerdocio. Te di estos talentos para que le enseñaras a mi pueblo a amarme con todo el corazón, a elegirme a mí por encima de todas las cosas y a santificar a mi pueblo con los sacramentos.
Por eso el Papa Francisco ha estado denunciando el clericalismo que está haciendo tanto daño no solamente en nosotros, sino en los fieles. Porque hay fieles que miden la eficacia de un sacerdote por los edificios que construya, por los edificios que pinte, los templos que pinte, ¿sí? Y si los pinta bien estrambótico, padre, excelente sacerdote. Así no nos van a mirar el día del juicio. Eso a Dios no le interesa, ¿sí? No es eso lo que nos va a pedir. Cuando Cristo crecía en la Sagrada de la Familia de Nazaret, no crecía porque hizo muchos edificios o porque mantenía embolatadas las multitudes, no. Crecía en gracia, en amor a Dios, en estatura y en sabiduría. El Papa hace poco se reunió con unos sacerdotes de Latinoamérica y les dijo que los sacerdotes tenían que pasar más tiempo en el Santísimo que estar haciendo obras por ahí. La obra más grande que hace el sacerdote la hace en el altar, la hace a los pies del sagrario y la hace en el confesionario. Lacordaire fue un sacerdote dominico muy famoso en época del santo cura de Ars. Y Lacordaire era un predicador estupendo en la catedral de París, en Francia. Y iba mucha gente a escucharlo porque predicaba estupendamente. Eso se llenaba a reventar, no cabía la gente en esa basílica. Y la gente se subía hasta encima de los confesionarios para escucharlo. Y alguien le dijo, después de una predicación extraordinaria, porque era un gran orador, le dijo: padre, usted es muy estupendo, ¿sí se ha dado cuenta de la cantidad de gente que viene a escucharlo? Que viene porque quiere escuchar sus sermones, vienen de mucha parte, y mire cómo se llena esto, padre. ¿Sí se da cuenta que hasta la gente se sube a los confesionarios porque quieren escucharlo, quieren estar cerca para escucharlo? Y le dice el padre: ¿saben qué? Yo conozco otro cura más extraordinario que yo, porque aquí vienen al confesionario y se suben a él, y en Ars hay un cura que los hace entrar al confesionario, y es el cura de Ars. La labor del sacerdote se identifica cuando lleva las almas a la conversión, y a una conversión radical y verdadera. Cuando su acción produce transformación en las almas y la gente queda deseando el cielo, no esta vida. Pero cuando nos volvemos marionetas y nos volvemos artistas de teatro para entretener a la gente y dejarla solamente anhelando los bienes temporales, no estamos trabajando con los talentos que Dios nos dio para lo que nos lo dio. Y hay muchos de ustedes laicos que hacen de nosotros puros funcionarios públicos, payasos de circo, porque quieren que les prediquemos a su manera, quieren que les hablemos a su manera. Y a la gente le gusta así: padre, yo voy a esta misa porque el padre celebra en tantos minutos. Y ese no es el fundamento de la Eucaristía. El fundamento de la Eucaristía es que me deje anhelando la santidad. Yo salí de una Eucaristía y quise, al salir de esa Eucaristía, no seguir más en el mundo, no seguir más en el pecado. Quiero romper ya con el pecado. Sirvió la tarea del Padre. Pero si la gente sale de misa a seguir pecando, a seguirse entregando en los brazos del mundo y en los brazos del demonio, no sirvió la tarea del Padre. Y nos van a pedir cuentas de eso a nosotros, los sacerdotes. Porque nuestra tarea es llevar las almas a Cristo, llevar las almas a la Eucaristía, dejarlas dependiendo de la Eucaristía, en donde está el Señor. Pero muchos de ustedes laicos ya tienen ese criterio etiquetado en la mente y en el corazón. Un padre sirve si no habla del pecado y denuncia el pecado. Ese sirve. Padre, que no nos incomode, ¿sí? Padre, deje de hablar así. Padre, hable más serenitamente, ¿sí? Y el mundo perdiéndose en el pecado. Y dentro de la iglesia los cristianos cada vez más ciegos y perdidos, muriéndose de hambre. Porque muchos de ustedes laicos nos han condicionado
a que les hablemos de acuerdo a la suavidad y el relativismo en el que viven muchos de ustedes. Y por eso la gente escoge, porque hay padres que se prestan para esto. Y nosotros no podemos. ¿Qué hacía el santo cura de Ars? Vayan, escuchen los sermones del cura de Ars, que por ahí están escritos y todo. ¿Cómo eran sus sermones? La gente no lo quería al principio. Y le inventaron calumnias en el mismo pueblo. Lo hermosaron con muchas mujeres. Y había mujeres que él acompañaba y estaban embarazadas y decían, esa es del cura de Ars. Pero ¿saben por qué? Porque el cura de Ars denunciaba el pecado, denunciaba el mal. Y llamaba a la gente a la conversión. Cuando llegó el cura de Ars, había mucho pecado en Ars. Y a la gente le fastidiaba la forma en que él predicaba, la forma en la que hablaba. Y decía, yo a esa misa con ese padre no voy. Porque a toda hora habla de lo mismo. Siempre habla de lo mismo. Claro, el pecado, la gente metía en el pecado. Y la gente quería ir a misa y seguir allá en el prostíbulo tomando licor, emborrachándose en los brazos del mundo, del demonio. Querían haciendo el mal y el cura... Y sufrió muchas crisis el santo cura de Ars. Hubo un tiempo que el cura de Ars quiso irse del pueblo y huir. Irse más bien a una cartuja de ermitaño solo a orar. Y Dios no lo dejó porque sufrió mucho. Al principio él sufrió muchísimo. Y un momento que la gente comprendió que debía cambiar. Y al final de la vida del cura de Ars, ya en los últimos años de su vida, solo hubo una persona, dicen, que no se convirtió en Ars. Todos se habían convertido al Señor. Pero al final de la vida del cura de Ars. Y la gente llegaba al confesionario, porque cuando el cura predicaba, le decía a la gente que no podía seguir en el pecado. La tarea de nosotros los sacerdotes es llevar la gente a la confesión y traer las almas a la Eucaristía. Los religiosos y las religiosas, ¿para qué estamos en esta tierra? Para contagiar a la gente por el deseo de cielo, de santidad y anhelar configurarnos todos con Cristo. Un religioso y una religiosa que no viva así, le va a dar cuentas al Señor en eternidad. Y hay gente que cree que los sacerdotes no chupamos purgatorio o que no nos podemos condenar. ¡Qué error tan grave! Porque nos van a pedir, aquí la palabra de Dios es clara. Y a este inútil, échenlo fuera a las tinieblas. Allí será el llanto y la desesperación. Si nosotros los sacerdotes no vivimos fieles al Señor, podemos condenarnos. No crean que porque somos sacerdotes, la gente cree falsamente que porque un hombre es sacerdote ya se salvó. Al contrario, qué responsabilidad. Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo, un obispo extraordinario que tuvo esta diócesis, ya murió hace más de 30 años, ustedes pueden evidenciar esto porque él grababa sus predicaciones. Tiene un retiro que la diócesis de Sonsón Río Negro, ustedes pueden encontrar sus predicaciones en la delegación de comunicaciones de la curia de la diócesis de Sonsón Río Negro. Allá tienen todas las predicaciones de Monseñor Alfonso Uribe. Y en una de sus predicaciones, en un retiro que le da a sacerdotes, él está diciéndole a los sacerdotes: padres, el juicio para nosotros va a ser más severo. Y hay de un sacerdote que esté en pecado mortal. Y hay de un sacerdote que no esté viviendo coherentemente a su ministerio. Lo dice Monseñor Alfonso Uribe. Y se lo escuchamos al Papa estos días, en otras palabras, pero el Papa Francisco lo advirtió. Cuando pidió mucha oración por él, porque él lo advirtió y dijo que Dios a los obispos les iba a pedir cuentas muy serias. Así lo dijo el Papa Francisco: a nosotros los obispos, Dios nos va a pedir cuentas seriamente. No crean que porque una persona, un hombre es sacerdote, es cardenal, es obispo o es diácono, ya está salvado. A uno lo salva la obediencia a la palabra del Señor. Cristo nos salvó a nosotros, dice la carta a los Hebreos,
y lo vamos a escuchar ahorita en el prefacio que vamos a utilizar, Cristo nos salvó por su obediencia al Padre. El capítulo 10 de la carta a los Hebreos dice que lo que nos trajo la justificación y la salvación fue la obediencia de Cristo a su palabra. Si los matrimonios no obedecen la voluntad de Dios, su palabra, si los religiosos y las religiosas no obedecemos la palabra del Señor, si los sacerdotes, todos los que estamos bajo el sacramento del orden, obispos, sacerdotes y diáconos, no le obedecemos la palabra al Señor, cuidado que nos podemos perder la salvación eterna. Eso es así de delicado. Y lo que nos enseña nuestra Santa Madre Iglesia Católica es precisamente eso, que nosotros nos santificamos por la obediencia a la palabra de Dios. A nosotros nos santifica otra cosa. Hay laicos que enseñan unas barrabasadas, que si la gente no está en cierto movimiento no se salva. ¿Quién dijo eso? Que si la gente no hace lo que digan algunos predicadores no se salva. Mentiras. Uno se salva con la obediencia a la palabra de Dios. Hoy hay ciertas tendencias dentro de la iglesia, en algunos grupos que están desorientados y desorientando a la gente, enseñando unas barrabasadas que no corresponde a la doctrina del evangelio ni de la iglesia católica. Y gente que ya se metió ese chip, y eso es muy delicado. Gente con problemas de conciencia porque, padre, si yo no estoy aquí, me dijeron que yo no podía convertirme, yo no estaba convertido. Y los únicos convertidos son los que están aquí. Falso, falso. La conversión verdadera es a la palabra del Señor y a su voluntad. No se dejen engañar porque hay así dentro de la iglesia católica. Por amor a Dios, no se dejen engañar. Y esto está generando cosas muy delicadas. Hay gente que se está enloqueciendo porque dice, padre, ¿es verdad o no? Es que yo me creí esto durante muchos años. Eso no es verdad. La iglesia no te enseña eso en ningún momento. No creas esas mentiras que no vienen del Señor. No son de la iglesia. La carta a los Hebreos nos enseña que uno se salva, y nos lo enseña la iglesia, si obedecemos la palabra del Señor. Ahorita los que van a escuchar esta homilía no van a escuchar el prefacio, pero ustedes sí. Y el prefacio es claro, la liturgia es clara, que a nosotros nos santifica la obediencia a la palabra de Dios. No es el padre Omar. Vayan al catecismo de la Iglesia Católica para que lo comprueben. Vayan al Concilio Vaticano II para que lo comprueben. Vayan a las encíclicas de los papas para que lo comprueben. Vayan y lean la tradición de la Iglesia en los diferentes concilios ecuménicos para que lo comprueben. Vayan y miren la continuidad de la tradición viva de la Iglesia para que lo comprueben. Trento nos dijo que la salvación venía precisamente a través de la vida sacramental. A uno no lo salva obedecerle a una persona que está ciega, que está erróneamente, que está engañada, o estar en un grupo o en este otro. A mí no me salva el que esté aquí en el Ave María, comunidad a la que amo con todo mi corazón, pero eso no me salva. A mí no me salva el que yo haga todo lo que hacía la Madre Alicia. A mí me salva la voluntad del Señor. Y ella tenía una cosa muy linda porque siempre nos decía, nos daba la bendición y nos decía, mijitos, que siempre hagan la voluntad de Dios. Ella no nos decía, ustedes tienen que hacer lo que yo digo. Mi interés, mijitos, es que ustedes obedezcan la voluntad del Señor. Y nos ponía, la madre fue maravillosa, porque ella nos exigía mucho en la lección divina, por ejemplo. Nosotros todos los días íbamos a meditar la palabra, y cuando ella veía que no orábamos conscientemente la palabra de Dios, porque ahí está la voluntad de Dios. Cuando ella no veía un amor profundo y de respeto, obediencia por la iglesia, también nos llamaba la atención. Entonces nosotros tenemos que ser, a uno lo salva estar dentro de la Iglesia Católica. Hay gente que está muy mal, porque hay laicos que están enseñando y hasta sacerdotes enseñan los errores. Vea, si usted no está, sacerdotes enseñan eso, consagrados. Si usted no se mete a cierto grupo, así, no, cuidado.
Cuidado, no vayamos a caer en lo que se cayó en el medioevo con Lutero. ¿Sí? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Meditar más la palabra del Señor. Péguense del catecismo, por favor. Miren, se los digo con todas las fuerzas de mi corazón como pastor y sacerdote. Vayan al catecismo, no se dejen llenar de cucarachas, de mentiras, de errores. Por favor, vayan al catecismo de la Iglesia Católica, porque si no cuidamos estos talentos, ¿qué será después al final cuando nos pidan cuentas? Será el llanto y el rechinar de dientes. Todos nos vamos a morir. Y todos vamos a llegar allá al juicio particular, todos. Y allá no vale decir, no, es que yo soy el padre Omar y yo estaba en el Ave María. Señor. Y mira, Señor, mucha gente se sanó. No, a ver, Omar, ¿obedeciste todo lo que te pedí? ¿Sí obedeciste? Porque si no obedeciste, Omar, lo que te pedí, todo, no algunas cosas. Señor, yo obedecí algunas. Ah, no, allí está el purgatorio, Mita. Te va a tocar purificar mucho. Es que es serio a lo que nosotros nos vamos a enfrentar. Cuidado con el espíritu de rebeldía. Cuidado, porque ese espíritu se incoba en el corazón y se mantiene allá adentro y de eso lo alimenta es el demonio. Cuidado con la rebeldía en el corazón a lo que enseña la palabra de Dios y enseña la iglesia. Cuidado con esa rebeldía, porque hay gente que tiene ya ese espíritu rebelde en su interior y se resiste, pero es un espíritu de rebeldía al que hay que sacarlo y pedirle al Señor que lo exorcice, que lo saque rápidamente, porque eso nos hace mucho daño. Eso nos puede llevar a poner en peligro la salvación eterna o el cielo. Por eso el Señor los llama a que les den cuentas, a ver qué hicieron cada uno con sus talentos. Y a todos nos van a llamar, porque a todos nos dieron talentos, a todos van a llamar uno por uno, de manera individual. Allí no le decimos, Señor, pero ve, yo tengo con qué pagar. A ver, porque ahí va a quedar al descubierto todo lo que hicimos interiormente, cómo pensamos, cómo sentíamos, lo que nos imaginábamos, todo va a quedar ahí al descubierto. Cuidado, fuiste hipócrita, porque allá va a salir a la luz lo que estaba adentro, no lo de afuera. Es que yo me vestí muy bien, Señor. Mira, yo utilizaba mi hábito bien aplanchadito, blanquito, azul. Señor, yo me ponía los ornamentos. No. A ver, tu corazón, ¿cómo estaba tu corazón? Señor, yo me vestí con un rosario de la Virgen, la cadena de la Virgen, la medalla. Señor, la camiseta de la Virgen, vea, con frases bíblicas. No, es lo que esté adentro del alma. Eso no sirve para el día del juicio. Señor, yo me ponía el escapulario de la Virgen del Carmen. Mira, hasta mis zapatos tienen a la Virgen, Señor. No, eso no va a servir. No, Señor, yo en el carro cargaba el escapulario. No. ¿Obedeciste mi palabra? ¿O te rebelaste a ella? ¿La obedeciste o te rebelaste? Señor, pero es que no me gustaba. No es si te gustaba. Es si te convenía. Porque uno no hace lo que a uno le gusta. Uno hace lo que a uno le convenga para la eternidad. Señor, pero es que a mí no me gusta. No. Pregúntenle a Jesús si a él le gustaba que le estuvieran dando flagelo allá, que lo estuvieran escupiendo, que lo estuvieran insultando cuando iba camino al Calvario. ¿Usted cree que a Jesús le gustaba eso? En Getsemaní le dijo al Padre, si es posible, aparta de mí esto, porque no es que a mí me guste. Y el Padre le dijo, mi hijo, hay que caminar hacia adelante. Debes aceptar esto. Digo, bueno, Padre, que no se haga mi voluntad sino la tuya, yo obedezco lo que tú quieras. Y a Jesús no le gustaba. ¿Ustedes creen que a Jesús le gusta lo que hacemos hoy en la Eucaristía? Cuando la gente no ama la Eucaristía, cuando la gente viene a misa y está dedicada a pensar en otras cosas, ¿ustedes creen que a Jesús le gusta eso? Él lo siente, y Él conoce cada corazón y sabe lo que siente cada corazón. ¿Ustedes creen que eso es muy bueno para Jesús? No. Y saber que se está entregando por esos mismos que a veces
andamos pensando en otras cosas dentro de la Eucaristía, se entrega por nosotros. Y Él aquí entregándose y nosotros por allá en otro lado. ¿Ustedes creen que eso es muy bueno para el Señor? Una persona así es una persona hipócrita, una persona falsa, doble, porque tiene su corazón en otro lado, no ama a Cristo, no ama al Señor, su prioridad son otras cosas. Y hay gente que ultraja la Eucaristía porque van a la Eucaristía a pensar en otras cosas, y por eso la escogen de menos tiempo, para poder ir a hacer lo que más les gusta. ¿Y ustedes creen que eso al Señor le gusta? No le gusta. Pero se sigue ofreciendo por nosotros en obediencia al Padre. Y por eso, ¿a quién va a premiar el Señor al final? A quien más caso le haya hecho, a quien más lo haya escuchado y le haya obedecido. Eso es lo que nos salva y nos justifica, la obediencia al Señor. El mundo nos inyecta, nos mete una inyección sin que nosotros nos demos cuenta, y nos mete vitaminas de rebeldía, de fastidio por las cosas del Señor. Eso lo hace el mundo, y el diablo es feliz y se pone su traje de médico e inyecta eso, sin que nos demos cuenta. Y por eso tanta aversión hoy en tantos católicos a las cosas santas y a lo que es santo, a lo sacro. Y por eso a la gente le gustan las misas así, sí, confort, sí, así superficiales, desacralizadas. No importa cómo las... me gustó, padre, me gustó. ¿Qué fue lo que más te gustó, padre, que se acabó rapidito? ¿Sí? O como alguien me decía, padre, yo no, una persona que no es confesional, no. Digo, fui a una misa alguna vez, me invitaron, esa persona no cree no es católica, nada así, ni cristiana, y me dijo, fui a una misa y ¿sabe qué, padre, que vi ahí? Una payasada. Porque hay veces nosotros los sacerdotes nos convertimos en eso, en personajes de teatro de circo. Y entonces, como le guste a la gente, no. A nosotros nos mandaron a celebrar la Eucaristía como le guste a la gente. Nos mandaron a celebrar como le gusta al Señor. Y como la Santa Madre Iglesia Católica nos lo enseña. No más. Gústele o no le guste a la gente, nosotros no estamos para darle gusto a nadie. Solo al Señor. Porque Él es nuestro favorito. Porque el Señor es nuestra esperanza. Él es el objeto de nuestra fe. Y es el objeto de mi fidelidad como sacerdote y como consagrado. A mí no me va a salvar nadie más. A mí me salva la fidelidad al Señor. Bien, siervo bueno y fiel, dice el Señor en el Evangelio. Ojalá cuando venga, como dice San Pablo hoy en la carta a los tesalonicenses, llegue a encontrarnos cumpliendo nuestro deber. Porque ya no vayamos el día del juicio. No, Señor, yo no sabía. Mire, escuchaste el Evangelio ese domingo, hoy estamos a 19 de noviembre. El 19 de noviembre lo escuchaste clarito. Ay, Señor, pero se me olvidó. No se te puede olvidar. No se te puede olvidar tú. A ti se te ofreció lo mismo que se le ofreció a todos. Este está pasando aquí al banquete, tú no, todavía no. Porque no traes traje. Y al que no tenía traje, ¿qué hizo el Señor? Lo mandó a sacar de la fiesta. ¿Cómo se nos metió? No, sáquenlo. Y allá será el llanto y el rechinar de dientes. Nosotros tenemos que ser muy serios en nuestra vida cristiana. Muy serios. Obediencia al Señor. Obediencia a su palabra. Y nos tienen preparados una vida extraordinaria en la eternidad. Porque allá nos va a poner a trabajar. Pero allá va a ser trabajo sin cansancio. Y trabajo va a producir muchos frutos. Padre Pío feliz. Allá lo tienen trabajando más, ¿sí? Cuando estaba aquí en la tierra, pues solamente con un pequeño grupito de personas, 1000 o 2000. Ahora son millones y millones que Dios le entregó en la eternidad al Padre Pío, ¿sí? Y Él distribuye a todo el que le invoca, Dios le da para que distribuya, le entregó. Porque ¿qué le dijo el Señor cuando llegó? Bien, siervo bueno y fiel, como fuiste fiel en lo poco, ven que te voy a poner ante lo mucho. A San Pablo le dio más todavía, ¿sí?
lo puso a administrar, a la Virgen más, a ella fue la que más le dio, la hizo reina, la coronó como reina universal y todas las gracias de Cristo pasan a través de ella, todas. A ella le dio más porque fue más generosa, más fiel, le entregó corona y cetro, ¿sí? Y por eso los que la invocamos a ella con el corazón, y ella quiere que le obedezcamos a su Hijo. La verdadera devoción a la Virgen está en que le obedezcamos a Jesús y sobre todo que lo amemos en la Eucaristía. La Virgen eso es lo que quiere. Por eso, pidámosle al Señor la gracia de ser obedientes, y si no hemos sido obedientes, si hemos sido rebeldes, esta es la oportunidad de convertirnos al Señor ya y decirle: Señor, a partir de hoy quiero ser obediente a tu palabra. Puede que nos moramos mañana, pero si hoy ya empecé a ser obediente, ya, con eso me puedo salvar. Porque la obediencia al Señor nos salva y a su palabra. Señor, yo viví mi vida católica como un mediocre, voy a cambiar. Una vez el Señor a mí me sacudió y me dijo: mira, Omítar, ¿para dónde vas si sigues así? Purgatorio, pero en los confines. Y yo no estaba haciendo nada, yo creí que todo iba bien. Me dijo: no, así no vas bien. Estás trabajando mucho para ti mismo, Omar. No, tú no puedes trabajar para ti mismo, es para los demás. A ver, te doy la oportunidad. Yo antes no hacía homilías. Yo no hacía homilías. Los hermanos aquí les celebraban la Eucaristía sin homilía, las hermanas. Y un día me cogió el Señor. Señor, no es para evitarme problemas, para que no, porque si yo me pongo a hablar de todo lo que debo hablar, eso no gusta. Vas a seguir así, mira para dónde vas. Purgatorio que iba a chupar, sí. Todavía me toca purificar mucho. Los hermanos son testigos que yo no les hacía homilías acá. Porque yo sabía que si me ponía a hablar todo lo que me pedía el Señor que hablara, yo lo sabía, yo sabía. ¿Y saben qué me cobijaba? Yo decía: no, yo tengo que ser prudente, el padre Omar tiene que ser prudente. No, es que yo soy muy prudente. Y yo le decía a la gente: es que eso es con prudencia. Y un día ni siquiera yo lo busqué. Me dijo: ¿vas a seguir así? Le dije: no, Señor, yo no hace. Y él mismo me chutó y me dijo: mira dónde te voy a mandar. ¿Sí? ¿Yo por qué lo hago? Porque tengo que ser obediente a él. No es que él me dice que hable de todo esto. Tengo que ser, y si no lo hago, cuando muera, no me va a decir siervo bueno y fiel, me va a decir otra cosa: perro mudo, ¿por qué callaste? Mientras mi pueblo se estaba perdiendo. Por eso ustedes deben orar. ¿Saben a mí que una de las cosas que yo sé que me sacó? Había mucha gente que oraba por mí. Mucha. Por la fidelidad del padre Omar, por la conversión. Y sí, funcionó un poquito. Todavía necesito más oración. Esto no es para que se relajen, ¿sí? Necesito que oren más por mí, porque el Señor todavía quiere que sea más claro. ¿Sí? Y uno a veces por cobardía deja de obedecerle al Señor, porque es que obedecerle al Señor es serio, eso es muy serio. Como a este mundo no le gusta y el infierno se pone que Yo hay homilías que sé que son como un exorcismo, ¿sí? Literal, ¿sí? Porque el demonio es muy tremendo. ¿Saben al demonio que no le gusta? La verdad, no le gusta para nada. Eso es para él, lo asfixia, ¿sí? Lo asfixia, como que lo desespera, como que, ¿sí? Por eso dice el Señor: conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Y nosotros tenemos que caminar en la libertad de los hijos de Dios. No se dejen engañar. Conozcamos la palabra del Señor, escuchémoslo a Él. Es lo que nuestra Santa Madre Iglesia Católica quiere. Y por eso nos ofrece los sacramentos. Escuchemos a la Iglesia, que es hermosa. Y ella ya nos ha dado testimonio con los santos y los mártires, que son estupendos, ¿sí? Nos motivan para que hagamos lo mismo que ellos. Los santos se metieron en problemas. El cura de Ars, por obedecerle al Señor, se metió en problemas. Santa Laura Montoya, la persiguieron en Colombia hasta donde ya no más. Porque es que obedecerle al Señor es cosa seria.
La persiguieron hasta sacerdotes y obispos en Colombia. Padre, no hable de esas cosas. Sí, pues es verdad, ella lo cuenta en su biografía. ¿Yo qué hago? Acabamos de volver a leer nuevamente su autobiografía y cuenta cómo los obispos y los sacerdotes la perseguían. Y aquí en Colombia la persiguieron mucho. No crean que Santa Laura Montoya fue muy favorita para los políticos. Por eso es tan raro cuando los católicos resultan siendo tan favoritos para los políticos. Muy raro. Porque a Santa Laura Montoya no le tocó así. Al contrario, la calumniaban, la difamaban mismos políticos. Y eran creyentes. Eso es muy raro. Cuando todo es tan fácil, tan conforme, eso es rarísimo. Porque la vida cristiana no es así. La verdadera, pues, sí. Porque hay vidas cristianas que son una mentira, una caricatura. Benedicto XVI decía que era un cristianismo pagano, o unos bautizados paganizados, ¿sí? Hacen una caricatura de la Iglesia Católica, pero son falsos. Son pura apariencia, maquillaje, pura apariencia. Lo ha dicho varias veces el Papa Francisco. Un cristianismo de maquillaje y apariencia. Bueno, amemos al Señor, amémoslo con todo nuestro corazón y amémoslo en la Eucaristía. Esposos, entusiasmes en amar a Jesús en la Eucaristía, en el Sagrario, en su palabra. Religiosos y religiosas, sacerdotes, y nos encontraremos con el premio al final de nuestra vida. Hijos, amen al Señor con todo su corazón. Volvamos al Señor, que eso es lo más saludable, lo más pacífico, lo más hermoso. Eso da descanso al alma y da alegría al corazón. Cuando dichoso el hombre que teme, que ama al Señor, dice el Salmo, y vuelvan a repasar ese Salmo, es bellísimo, el Salmo 127. Dichoso el hombre que teme al Señor y sigue sus caminos. Comerá del fruto de su trabajo, será dichoso, te irá bien. Mire, eso se siente una cosa tan linda allá en el corazón, eso es una cosa hermosísima. Yo a veces llego a la Eucaristía cansado, y en la Eucaristía se experimenta una cosa muy hermosa. Y uno sale como si le hubieran inyectado quién sabe qué, ¿sí? Con un descanso en el alma y en el corazón, con la libertad, que a mí me dicen, uy padre, vea, por ahí están hablando mal de usted, y me da esta risa, ¿sí? Sí, verdad, tan bueno, pero ¿de dónde viene eso de la Eucaristía? Él da una fuerza por allá en el corazón, ¿sí? Impresionante. Eso solo lo da Cristo. Porque dice el Salmo, comerás del fruto de tu trabajo, serás dichoso, te irá bien. Tu mujer como vid fecunda en medio de tu casa. Amemos al Señor. Esforcémonos todos los días por serle fiel. Así se burlen de nosotros, así nos critiquen, no importa. Padre, pero somos de la misma casa, mejor, más bueno sabe, ¿sí? Más bueno sabe, ¿sí? Más oportunidad de dar testimonio del Señor. Que esos que más critican son los que terminarán después agachando la cabeza, ¿sí? Seámosle fieles al Señor, no nos dé miedo. Que eso es una dicha, una alegría muy grande. Juguémosla toda por el Señor, que el cielo nos está esperando. El cielo está ansioso de nosotros. Y allá se vive muy bueno. Y se trabaja mucho también, pero sin cansancio. Allá no hay desigualdad, no hay injusticia, allá hay paz, solo amor, armonía y todo en Dios. El cielo nos está esperando. Y para entrar al cielo, pues debemos ser obedientes a los mandamientos del Señor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.